pone culos y pincha hialurónico y toxina. No. Pues la cirugía plástica lleva desde el paciente quemado, abarca también mano, patología de mano como pueden ser pues amputaciones, reparación de tendones. ¿Qué ha sido lo más horroroso, por así decirlo, que te ha entrado y te ha llegado a la camilla de...? ¿Qué diferentes tipos hay de pechos? Bueno, aquí lo que tenemos son las famosas prótesis de mama, ¿vale? Que existen muchos tipos. Alguna vez que te lo pones, ¿qué mantenimiento, cada cuánto tienes que ir a la consulta? Pues las prótesis se hace una revisión normalmente anual. Hablando de pechos, lo enfocamos hacia lo femenino, pero realmente también hay operaciones en terreno masculino. ¿Qué operaciones existen? Pues mira, por ejemplo en el varón es muy común la ginecomastia. Existen hombres trans o mujeres trans que realmente modificando su estructura del pecho, listo, y realmente no necesitamos más. Es decir, ¿qué es más difícil? ¿De pene a vagina o de vagina a pene? Es más difícil de vagina a pene. Te vamos a poner diferentes personajes y tienes que decir qué se hicieron y bueno, tu sincera opinión. Yo creo que un cirujano plástico no haría eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Norte. Hoy contamos con una persona experta en cirugía estética, una persona con amplio bagaje en lo que es la sanidad. Ha estado ya en podcasts de alto renombre como es este, Zona Norte, y en otros menos conocidos como Workcast. Y hoy es un placer para nosotros poder contar aquí con el doctor Jonathan Varela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, doctor Jonathan Varela, y vamos a ir entrando ya poquito a poquito en materia. Vamos a empezar con una pregunta básica, ¿vale? Que es, ¿qué es un cirujano plástico? Bueno, muy buena pregunta. Antes de nada, muchas gracias por invitarme al podcast. De verdad, un placer conoceros y estar con vosotros hoy aquí. Pues un cirujano plástico, bueno, cirugía plástica en general es una especialidad quirúrgica que hay dentro de la medicina. Es decir, nosotros nos formamos primero como médicos generales, ¿no? Es una carrera de 6 años, y luego hacemos una especialidad, por ejemplo, traumatología, otorrino, cardiología. Pues dentro de esas especialidades, la cirugía plástica es una de ellas. Vale. ¿Y cómo llegaste a ser cirujano plástico? ¿Cuáles fueron tus pasos? Pues bueno, cuando acabas te haces un examen MIR y dependiendo un poco de tus inquietudes, ¿no? Lo que te llama la atención y un poco la nota que sacas en ese MIR y demás, pues eliges la especialidad. Yo la verdad que la cirugía plástica me gusta por lo amplia que es, porque es como la gran desconocida, ¿no? Porque muchos pensamos, ¿qué hace un cirujano plástico? Nada, pone tetas, culos y pincha hialurónico y toxina. No. Eso es un pequeño... Abarca mucho más, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues yo la descubrí y sinceramente me enamoré de la especialidad y pues hice plástica. Y en este sentido, ¿qué diferencia hay con la medicina estética? Pues la medicina estética no es una especialidad vía MIR, es una especialidad, bueno, es un título que tiene la equivalencia a un máster, que lo hacen en determinadas universidades. Suele ser un título propio, ¿no? Que elabora un programa a las universidades y no es eso, no es una especialidad que se requiere una formación hospitalaria. Por ejemplo, plástica son 5 años de especialidad quirúrgica en un hospital. Y esta pues suele ser eso, un máster que suelen hacerse algunos médicos después de acabar la carrera y se dedica solo a la parte médica, es decir, sobre todo algo de láser, toxina y hialurónico, que suelen ser, hay más técnicas de medicina estética, peeling y demás, pero se dedicaría solo a la parte médica. A eso, o sea, comentabas antes que un cirujano plástico abarca mucho más y la medicina estética pues se queda así que en eso, en culos, tetas, botox y demás. ¿Qué hace a mayores un cirujano plástico? Pues la cirugía plástica lleva desde el paciente quemado, es decir, en las unidades de grandes quemados la llevamos cirujanos plásticos, abarca también mano, patología de mano como pueden ser pues amputaciones, reparación de tendones o por ejemplo enfermedades de la mano, Dupuytren, etc. Es decir, muchos tipos de enfermedades de la mano que van prácticamente de muñeca a la punta de los dedos. Luego llevamos también la parte reconstructiva, pensar por ejemplo gente que tiene un cáncer de pecho o un tumor en alguna parte del cuerpo y esa reconstrucción, ya sea directa o microquirúrgica, la hacemos nosotros los cirujanos plásticos. ¿Y la evolución de la cirugía plástica cómo ha sido? O sea, algo que antes era quizá muy
a cañón, o sea, y ahora ya es más pues por agujeritos, por la paroscopia, ¿no? Creo que es todo esto. ¿Cómo ha sido la evolución de...? Pues la cirugía plástica surge un poco en el contexto de dar respuesta a lesiones de la piel, ¿no? Por ejemplo, había diferentes pacientes que perdían, por ejemplo, la punta de la nariz y se hacía un oscolgajo, que es poner piel de una parte del cuerpo en la zona de la nariz para reconstruirla. Bueno, pues eso podría ser uno de los orígenes de la cirugía plástica. Entonces, evolucionamos de esas técnicas a técnicas que cada vez son más avanzadas, no solo porque sean mínimamente invasivas, ¿no? Por ejemplo, los aumentos de mama se pueden hacer vía axilar o con incisiones muy pequeñitas, o los lifting, que se hacen lifting endoscópicos, que se hacen a través de agujeritos muy pequeñitos, sino que también tratamos combinando diferentes técnicas como puede ser la ecografía, el TAC, la angiografía, etcétera, ¿no? en el proceso quirúrgico. Hablabas antes de cosas que imponen, quemaduras, amputaciones y tal. ¿Cuál fue la operación más gratificante para ti como cirujano plástico? Muy buena pregunta. Pues mira, recuerdo dos. Recuerdo una chica, una paciente quemada, que más o menos teníamos un rango de edad parecido, es decir, que de hecho éramos de la misma edad, y que con una toma de fuerza se produjo un arrancamiento de todo el cuero cabelludo, ¿no? Es como un scalp, se quedó como el cráneo expuesto. Wow. Y la verdad que fue una chica con la que fue evolucionando, a día de hoy la veo en consulta y la verdad que es una chica que, bueno, que me alegro, ¿no? De todo lo que trabajamos con ella y la verdad que muy guay. Y luego, por ejemplo, algún niño, ¿no? Niños que, por ejemplo, sufren amputaciones de dedos y que lo metes en quirófano, reimplantas el dedo y ves que luego tiene una mano funcional. Entonces, para mí, yo creo que esas dos serían las cirugías que más me llenan. Y ahora cambiando de... Bueno, no, va ligada a la pregunta, ¿no? Que es... ¿Qué ha sido lo más horroroso, por así decirlo, que te ha entrado y te ha llegado a la camilla del hospital? Sí. Pues como cosas impactantes, sobre todo al principio, yo diría que los grandes quemados, ¿no? Es decir, un quemado de un 90%, un 85%, sobre todo gente joven de 20 y pico años, es algo que te toca la fibra sensible, ¿no? Al final empatizas un poco con el paciente, también ves un poco que es una persona sana, que no tendría que tener esa patología, ¿no? ese problema. Y yo, para mí, emocionalmente, es una de las cosas que más me impactan, ¿no? Y las quemaduras se ve una vez que las tratas, ese retorno, o sea, esa mejoría en el largo del tiempo, ¿o es algo que es complicado? Sí, a ver, las quemaduras en general con las técnicas adecuadas van bastante bien, ¿no? Y además es un campo que actualmente está creciendo mucho, porque tenemos la impresión de piel artificial, que se está estudiando sobre eso, también tenemos determinados tipos de apósitos, ¿no? Que se están innovando muchísimo, técnicas quirúrgicas, de hecho hay una forma de limpiar las quemaduras químicamente que ha revolucionado, ¿no? el contexto del quemado. Entonces, son técnicas que van evolucionando en los últimos años, la verdad que es un campo bastante amplio y que yo creo que poco a poco está dando unos resultados cada vez mucho mejores. Gran noticia, ¿eh? Sí, sobre todo cuando es un incidente, o sea, un accidente y pasan estas cosas. Luego en medicina estética indagué y hay como una especie de que se queman a propósito lo que es la cara para quitarse las arrugas. ¿Esto es bueno o malo? Claro. ¿Tiene resultado? Bueno, cuando se produce una quemadura se produce una regeneración de la piel, ¿no? Al final la quemadura lo que hace es eliminar las capas de la piel, dependiendo si es más superficial o más profunda, y eso hace que se regeneren. Cuanto más profunda se produce esa quemadura, más regeneración. Entonces las arrugas que son, pues son como que las capas de la piel están rotas. Si tú consigues regenerarlas, consigues mejorar la arruga. ¿Qué se hace? Pues se hace una quemadura controlada, que se puede hacer a través de láseres o a través de sustancias químicas, los conocidos como peelings, para favorecer esa renovación de las diferentes capas de la piel. Y en la actualidad, yo imagínate que me voy a someter a una cirugía plástica, ¿cómo se garantiza que los médicos cirujanos plásticos
tengan la formación adecuada para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones? Pues mira, existe una sociedad que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica, donde en general estamos todos los cirujanos plásticos de España, que somos muy poquitos. Entonces, ahí suele estar, si tú buscas el médico que te trata, suele aparecer en esa sociedad que está validado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, o pertenecer a otras como la Asociación Española de Cirugía Estética, ¿no? Es decir, al final tienes que ver un poco el currículum del profesional que tienes delante, ¿no? Que haya hecho esa especialidad en un hospital y que bueno. O sea, como paciente, indagar un poco Efectivamente. con quién me voy a hacer esto, porque sí que es verdad que estuvo, no sé de cuándo es la noticia, pero casos de muerte, de quirófano, ¿a qué se debe? ¿Por qué pasan estas cosas? Pues la mortalidad en el quirófano evidentemente existe. ¿Por qué? Porque cualquier procedimiento quirúrgico tiene unos riesgos, ¿no? Claro, la idea es hacer los procedimientos quirúrgicos de la forma más segura posible. Entonces, especialistas en cirugía plástica lo hacen muy a menudo, entonces el riesgo de que algo se complique es mucho más bajo. Cero, no. Nunca es cero porque cualquier acto médico lleva implícitamente un riesgo, ¿no? Pero bueno, y otra cosa es si hay algún problema, un especialista sabe diagnosticar que ha habido un problema y adelantarse a lo que puede pasar o incluso repararlo precozmente, que es un poco la idea. Porque es como, imaginaros que en una cirugía, por ejemplo, de mano, se corta una arteria de la mano. Como estás en el quirófano, lo ves, lo diagnosticas, pero no pasa nada, la reparas y solucionas el problema, ¿no? Entonces ha habido un problema derivado de la cirugía que forma parte del acto de estar operando en el sitio, pero lo has solucionado, lo has reparado, ¿no? Entonces eso es un poco la idea de las especialidades. Vale, y ahora relacionado con esta pregunta, si un procedimiento estético no sale como esperaba el paciente, ¿qué derechos tiene el paciente a que se le vuelva a rehacer la cirugía o a compensaciones? ¿Qué puede pedir un paciente a cambio? Bien, lo más importante cuando se hace un procedimiento estético, sobre todo, es una adecuada información del paciente, ¿no? Nosotros intentamos, a través de un procedimiento quirúrgico o médico, conseguir un objetivo. Existen una serie de variables, que son las variables biológicas que tiene cada uno de nosotros, que puede hacer que el resultado final no sea el esperado. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que hacemos una incisión en la zona de la cara para un lifting y sale una cicatriz muy gorda, una cicatriz visible. ¿Eso de quién tiene la culpa? Bueno, evidentemente hay varios factores, pero un factor muy importante es la cicatrización que tiene ese paciente. Entonces, lo más importante en un procedimiento quirúrgico es intentar conseguir los objetivos reales que se puedan alcanzar en ese paciente y luego, si hay algún problema durante el procedimiento, después del procedimiento, intentar repararlo. Normalmente a los pacientes suelen ir con toda la información. Después de una cirugía, por ejemplo, una abdominoplastia, ¿puede quedar una irregularidad? Claro que puede quedar, pero si te queda, yo te la voy a solucionar. No es una cirugía tan grande, es una cirugía a lo mejor que se hace con un pinchacito de anestesia, solucionamos esa irregularidad y listo, y tenemos el resultado que queríamos, ¿no? Entonces, y luego, no solo la información, sino ser coherente. No se puede hacer todo a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que educar un poquito y personalizar. Sí. Porque te llegarán con casos de que me quiero parecer a esta modelo o quiero tal cual se hizo a esta chica. Claro. Y a lo mejor en tema costes ya solo por hacer lo mismo ya se va un disparate o que su anatomía no lo permite. O sea, imaginaros que viene una paciente que quiere una nariz X, pero su estructura de la nariz no es adecuada, óptima para hacerse ese procedimiento. Entonces, no puedes alcanzarlo, ¿no? Entonces, la cirugía plástica hay que personalizarla mucho, porque cada uno tenemos nuestros rasgos y va un poco centrada en ver qué le sienta mejor a cada uno de nosotros, más que poner la misma cara a todo el mundo. Sí, no, es que yo solo había escuchado sobre, yo creo que también era un cirujano plástico que había hecho una reconstrucción de una nariz, o sea, una rinoplastia había hecho, que decía una chica, le entró una chica y le decía, oye, yo quiero esta nariz. Y él le dijo, mira, es que por las facciones de tu cara, que es un poquito más cuadrada, pues no te encaja y eso... Eso como cirujano, o sea, tú éticamente lo dices, pero luego si se empeñan, quiero esta nariz, ¿tú te atreverías a hacerlo o directamente no te lo hago? No, yo intento personalizar la cirugía.
e intentar conseguir lo más armónico a cada uno de los pacientes. Porque si no, no existiría belleza, ¿no? Existiría un copia-pega de narices, o un copia-pega de pecho, un copia-pega de cara. No seríamos diferentes, ¿no? Total. Claro, y esto de hacer una cirugía personalizada, esto como, o sea, desde la ignorancia, llegas al quirófano y dices, va, así queda bien. No, hay un estudio previo muy grueso, ¿no? Exactamente. Los pacientes cuando llegan al cirujano plástico, el primer contacto que tenemos con ellos es en la consulta. Y en la consulta te comentan, mira, yo me gustaría tratar esto. Hay que preguntar, hacer una historia médica. Al final no debemos olvidar que somos médicos y tenemos que ver si ese paciente tiene una serie de factores de riesgo que hacen que no se pueda llevar a cabo esa cirugía o si por el contrario se puede hacer. Una vez que has analizado todo eso, ves la anatomía del paciente y dices, mira, en función de tu rasgo, por ejemplo, imaginaros la nariz o un pecho, pues mira, eres una chica de tal edad que quieres hacer tales, muy deportista y no te podemos hacer esta técnica porque la prótesis XX e Y. ¿Sabes? Un poco así. O sea, para poner un ejemplo, ¿a mí qué me harías ahora mismo? Así que digas, bueno, te tocaría aquí. Yo no creo que necesites nada. No, seguro. Sí, sí. Yo creo que todo se puede mejorar, no sé. Yo a lo mejor la nariz que la tengo un pelín torcida por los banazos que llevo en el fútbol o así. No sé. Todo se puede mejorar, pero siempre con cabeza. Sí. Es decir, el ir diciendo qué me harías, qué no me harías, puede que lo que tú sientas que necesitas o que te gustaría mejorar sea otra cosa totalmente diferente. Y que a lo mejor a ti te gustaría mejorar, pues imagínate, el mentón. Claro. ¿No? Pero desde fuera se te ve un mentón armónico. Bueno, pues habría que ver un poco eso. Ostras, qué bueno. Claro, y yo ahora que comentaste esto, yo pienso y digo, una persona que se somete a cirugía estética, pues bien sea una rinoplastia o las orejas, ¿no? Pues pegárselas más o lo que sea, se le quiere, es porque se quiere parecer a alguien, porque se siente feo, porque tiene un complejo, o pregunto, es... Psicológicamente. Claro, es psicológico. Claro. A ver, depende un poco. En general, lo que se hace es diagnosticar si realmente existe una alteración de la percepción. Es decir, nosotros podemos tener la falsa sensación que una parte de nuestro cuerpo es disarmónica, es decir, está mal. Y eso hay que diagnosticarlo. Por eso se hace esa entrevista con la paciente en la consulta, se exploran, de hecho hay que dejar suficiente tiempo para conocerlas o conocerlos y ver un poco qué características tiene, ¿no? Porque a veces hay pacientes que llegan a la consulta demandando una cosa y realmente a lo mejor lo que necesitan es ayuda de otro profesional, que no eres tú, como cirujano plástico, ¿no? Entonces, claro, se hace primero un diagnóstico y luego pues, se evalúa individualmente cada paciente. Claro, y como profesional derivar también, igual no es tu especialidad y... Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de las diferentes cirugías que haces. Empezamos con el pecho. Me hace gracia porque las tenemos ahí. ¿Qué diferentes tipos hay de pechos? De pechos. Bueno, aquí lo que tenemos son las famosas prótesis de mama, ¿vale? Que existen muchos tipos. Estas, por ejemplo, son unas prótesis mamarias de Silimed, que es una casa comercial, ¿no? que produce implantes. Y bueno, los hay recubiertos con una especie de espuma, los hay más anchos, menos anchos, por ejemplo, un poquito más anchos. Entonces, este tipo de prótesis se usan para aumentar el volumen mamario, ¿no? Es decir, gente que, por ejemplo, tenga un volumen de la mama pequeñito y quiera aumentarlo, o en algunas cirugías combinado con otras técnicas quirúrgicas como elevar y voluminizar el pecho, ¿no? Entonces, lo que hacen este tipo de implantes concretamente es ocupar un volumen en un bolsillo de la mama y aumentar esa glándula. Y bueno, una paciente llega a consulta, le presenta los diferentes tipos. ¿Cómo sabes si es buena lo que es la prótesis? La prótesis. Las prótesis se eligen primero en función a qué busca la paciente. Vosotros pensar que hay gente que, por ejemplo, dice, yo me gustan las mamas, sobre todo que se note la zona del canalillo. O yo quiero una mama natural, ¿vale? Que no se note que me he intervenido. Entonces, en función a eso, a las medidas de la paciente, a la edad de la paciente, a los antecedentes y tal, seleccionas un tipo de implante u otro, ¿vale? También tienes que ver la anatomía que tiene, es decir, no le cabe todo el volumen como por ejemplo a lo mejor una chica muy delgadita, ¿no? Habría que pensar más en implantes pequeños con este volumen, ¿no? Claro, entonces hay que valorar
un poco su anatomía, sus objetivos, qué quiere, qué no quiere, que evidentemente en función a su anatomía, qué se puede hacer o conseguir, etc. Y en términos de resistencia, Ujú. ¿es verdad esto del tema de la presión en el avión que explotan? No. A ver, ¿puede sufrir un accidente en el avión? Sí, pero no es lo habitual. Las prótesis de mama se someten a una valoración en laboratorio de medidas de resistencia, de seguridad y tal. Por ejemplo, en el laboratorio se someten a una serie de medidas de estrés donde se aplasta la prótesis o se deja caer un peso, se cizalla, es decir, se intenta mover para ver qué resistencia tiene. Entonces, tiene que tener una serie de requisitos físicos para darle el sello de implantar, ¿no? Es decir, para que luego posteriormente se pueda usar a nivel médico. Vale, y desde que se hicieron las primeras prótesis de mama, allá por el año no sé cuál, hasta hoy, ¿han cambiado los materiales que se empleaban en estas prótesis o ha cambiado también las técnicas de cirugía? Que sí, Sí. pero en cuanto a las prótesis en concreto... Sí, hubo una tendencia, por ejemplo, a hacer prótesis rellenas de suero fisiológico, como agua, ¿no? Entonces eran unas de las primeras prótesis que se pusieron, eran de eso. Y la forma, el plano donde se coloca, un poco la técnica, volúmenes, sobre todo forma y material, es lo que más ha variado. Ahora se buscan materiales que sean resistentes, que sean poco pesados, que en la textura se parezcan a la composición de la glándula mamaria, ¿no? Para que pasen desapercibidos. Entonces va cambiando un poco eso hacia los materiales que tenemos actualmente. Luego, una vez que te lo pones, ¿qué mantenimiento, cada cuánto tienes que ir a la consulta para cambiarlas o para valorar si están bien puestas o no sé? Pues las prótesis se hace una revisión normalmente anual en la que se suele combinar ecografía y resonancia. ¿Vale? De esa manera lo que hacemos es ver si la prótesis tiene algún problema, alguna rotura, ¿no? Porque las prótesis, como cualquier material, por un traumatismo o por lo que sea, con el tiempo se pueden romper. Entonces, tú tienes que analizar que esa prótesis esté íntegra y la forma de hacerlo suele ser eso, ecografía porque no da radiación y da muy bien una imagen de cómo está esa cubierta de la prótesis o la membrana que se produce alrededor de ella, o la resonancia, que es una prueba también que no da radiación y que nos da mucha información de cómo está ese implante. Claro, y una vez que el implante se introduce en lo que es la nueva mama, ¿qué pasa dentro del organismo? O sea, ¿qué pasa alrededor de esa prótesis? Pues el cuerpo, como es un material exógeno, es decir, de fuera del cuerpo, suele crear como una cápsula, ¿no? Como una especie de cobertura alrededor del implante y lo aísla un poco. Entonces, esa cápsula lo que hace es mantener la prótesis en ese sitio y evitar, por ejemplo, que se mueva con facilidad. Y para una mujer que pues, va a ser mamá o los conductos por los que, bueno, teóricamente sale la leche, ¿pasa algo con ellos al meterse un implante? ¿Pueden dar de mamar a sus hijos? ¿No? ¿Cómo...? Buena pregunta. Pues depende mucho de la técnica quirúrgica que se haga y de, sobre todo, dónde se coloque, ¿no? Entonces, en general, un aumento de mama, tú piensas que se hace una incisión en la zona del surco de la mama, y se coloca detrás del músculo. ¿Qué hace esto? Que los conductos galactóforos, ¿no? Los que producen o los que drenan la leche en la glándula mamaria, no se alteren. Entonces, en principio, no altera la funcionalidad de la mama. Y hablando de técnicas quirúrgicas, ¿te han llegado pacientes de otros especialistas pues con cirugías plásticas mal hechas o reconstrucciones? ¿Te han llegado así algún caso? La verdad que muy pocos, sinceramente, porque al final la relación médico-paciente suele ser lo suficientemente buena para que si hay cualquier problema, el cirujano lo solucione, ¿no? Entonces, tú piensas que al final, si yo opero a una paciente, yo tengo un compromiso con esa paciente o ese paciente, y si sale algo que no está preveído, o sea, que no está previsto de que va a salir mal, pues se intenta solucionar, evidentemente, antes de no ver a la paciente. Siempre intentas reparar eso que no salió como se quería. Hablando de pecho, lo enfocamos hacia lo femenino, pero realmente también hay operaciones en terreno masculino. ¿Qué operaciones existen? Pues mira, por ejemplo, en el varón es muy común la ginecomastia, ¿no? Es decir, cuando tenemos en la mama del varón un aspecto femenino.
Esto se debe a que a veces se acumula grasa o la glándula de la mama es un poco más grande de lo habitual, o las dos, y eso da un aspecto de tórax más femenino. Entonces, en el varón es un poco la cirugía más realizada dentro del pecho. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de botox y rellenos. ¿Cuál es la diferencia entre un botox y un relleno? Pues mira, la toxina botulínica, neuromodulador o marca comercial Botox, que lo conocemos siempre como Botox, pero Tiene otro nombre, ¿no? tiene otros nombres, lo que hace es relajar el músculo, ¿no? Le quita potencia. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa para arrugas dinámicas, arrugas que se crean cuando tú mandas la orden de que se contraiga un músculo. Por ejemplo, la de la frente, patas de gallo, entrecejo, son arrugas dinámicas. En cambio, el hialurónico actúa como una esponja, lo que hace es atrapar agua, y al atrapar agua, dependiendo de las características del hialurónico, hincha más o hincha menos, se integra más o se integra menos. Entonces, los hialurónicos se usan para arrugas estáticas, es decir, por ejemplo, pliegues, surco nasogeniano, aumento de labios. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, en el labio pones un hialurónico, el hialurónico va a atrapar esa agua, va a aumentar el volumen, se integra y aumenta el labio, ¿no? Aumenta el volumen del labio. O, por ejemplo, si tienes el surco muy marcado, lo que haces es poner en un puntito que hay por aquí o diferentes puntos de la cara, y al aumentar ese volumen corriges esa arruga estática. ¿Y cuánto es el tiempo de duración del Botox y de los rellenos? Pues mira, depende mucho del tipo de toxina y del tipo de paciente, en el caso del Botox, ¿no? La media suele ser 6 meses, aprox. Eso depende de si el paciente hace deporte o fuma, dura menos. Si el paciente es la primera vez que se ha puesto toxina, un músculo muy trabajado, muy fuerte, o se la pone de forma regular, un músculo menos trabajado, más relajado y con menos potencia. Entonces ahí dura más. También del tipo de toxina. Dentro de las toxinas hablamos de muchos tipos, ¿no? Entonces algunas tienen una durabilidad más larga y otras más cortita, ¿eh? Más o menos. Y los hialurónicos también depende mucho, tanto del paciente, por ejemplo, pacientes que toman mucho sol, dura menos, pacientes que son fumadores, metabolizan, rompen ese hialurónico antes y dura menos, y también del tipo de hialurónico. Hialurónicos que son más densos, lo que hacen es que se mantienen más tiempo y pueden durar, por ejemplo, 1 año. Y hialurónicos que son menos densos, por ejemplo, el que se hace en un skin booster, que es como una hidratación pero profunda, que la metes en las capas de la piel, pues puede durar 3 meses, 6 meses, ¿no? Depende un poco. Bueno, pinta bien, es muy bonito, te quita la arruga y demás, pero ¿qué riesgo tiene? Incluso puede llegar a haber una parálisis de algún músculo, sí, facial. Claro, estos tratamientos tienen que ser realizados por profesionales cualificados. Eso es lo primero, ¿vale? Entonces, ahí tiene que ser llevado a cabo por alguien que sepa qué está poniendo, dónde lo está poniendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un problema con hialurónico, el problema que puede pasar es que ese hialurónico, ese producto que es como un gel, obstruya los vasos y produzca pues una necrosis, una pérdida de viabilidad de una parte de la piel, o que se introduzca en el torrente circulatorio y viaje por la circulación del cuerpo e impacte en un órgano como puede ser el cerebro, el ojo, ¿no? Entonces, claro, son tratamientos que tienen que ser llevados a cabo, eso, como os digo, por profesionales que sepan lo que están haciendo. Y antes hablabas de los distintos tipos de Botox o de hialurónico. ¿Quién elige el tipo de Botox o hialurónico que se va a inyectar? ¿El paciente? ¿El cirujano? Normalmente el profesional. El profesional, ¿no? En función a los objetivos del paciente, ¿vale? Por ejemplo, tú imagínate, yo tengo una paciente joven que quiere un aumento de labios sutil. ¿Qué me interesa? Poner un hialurónico que coja agua pero que no lo haga en exceso, porque si no va a tener un labio muy grande. Yo tengo una paciente que tiene mucha arruga, una arruga estática, ¿no? Una arruga de esas que cae. Me interesa ocupar con un hialurónico mucho volumen para que se corrija esa arruga y que se quede el producto ahí. Por eso otro tipo de hialurónico. Entonces vas en función a lo que quieres conseguir o lo que quiere conseguir la paciente, seleccionando un producto u otro. ¿Y en qué casos recomendaría rellenos en lugar de Botox? Depende eso. Si es una arruga estática, dinámica. Vale. Claro, por ejemplo, en el tercio superior. Comentabas antes, sí. Exactamente. En la zona de la frente generalmente se pone toxina.
porque lo que nos interesa es quitarle potencia al músculo, ¿no? Para que no haga tanta contracción y se marque tanto la línea del entrecejo, de la frente, etc. En la zona, por ejemplo, de aquí, las líneas de marioneta y tal, se ponen hialurónicos. Lo que nos interesa es que ocupe un producto, un volumen. Hablabas ahora del entrecejo, que es un músculo que al final a mucha gente se le pronuncia y demás, y esa gente que no quiere un resultado no tan a corto plazo, sino a largo plazo y no quiere pasar pues, por pinchazos cada X 6 meses, ¿hay alguna cirugía alternativa para corregirlo ya de insufato? A ver, la cirugía alternativa sería denervar el músculo. ¿Qué significa? Si el músculo se contrae porque le llega un estímulo nervioso, quitarle ese estímulo nervioso. Eso, teóricamente, quirúrgicamente, se podría hacer, pero no se hace. No se aconseja. No, porque primero es porque hacer eso significaría hacer una cirugía muy invasiva y luego tenemos una alternativa con menos riesgo que puede ser, por ejemplo, la toxina, ¿no? Entonces... Y ahora entrando un poco más en otro tipo de cirugía, como puede ser la rinoplastia o la rinomodelación, ¿con qué frecuencia las personas se someten a rinoplastias no funcionales, sino más estéticas realmente? ¿Cuál es la frecuencia? Pues depende del tipo de paciente y lo que necesite, ¿no? Es que esto es muy depende. Claro, claro. La frase esa gallega. Claro, eso es muy depende. No, pero claro, si te llega un paciente que realmente tiene un problema funcional en el tabique, una desviación del tabique, que no tiene un buen paso del aire, claro, tú lo que primero que tienes que proponerle es corregir su problema funcional, que es alterar ese paso del aire para que pase bien, ¿no? Es decir, modificar su anatomía y luego hacer esa parte estética, ¿no? De la zona de la nariz. Entonces, claro, tú lo que haces cuando te llega el paciente es explorarlo y ves, ¿tienes un problema funcional o es un problema meramente estético? Y en función de eso seleccionas un tipo u otro. Decía Javi al principio de la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la rinoplastia y la rinomodelación? Pues en la rinoplastia lo que hacemos es cambiar quirúrgicamente, es decir, en quirófano, la anatomía y es un resultado definitivo. Y en la rinoplastia y en la rinomodelación lo que hacemos es modificar esa anatomía temporalmente en la consulta, ¿no? La rinoplastia es un proceso quirúrgico que se lleva a cabo en quirófano y el resultado suele tardar pues unos meses en ver ese resultado definitivo. En la rinomodelación el resultado es casi inmediato, los primeros días va a haber inflamación y demás, y es temporal. Es decir, cada X tiempo, normalmente anualmente, se suele repetir, porque la anatomía, la estructura de la nariz se respeta. Lo único que hacemos es, en algunas zonas que están más hundidas o menos hundidas, ir poniendo determinados productos para crear una estructura bonita de la zona de la Bueno, es una buena alternativa para no pasar por una rinoplastia, porque la verdad es una operación bastante dolorosa, creo. Sí, la rino tiene, evidentemente, es una cirugía donde se altera mucha estructura de la zona nasal, de la zona de la nariz, y el posoperatorio hay que ajustar bastante bien el tratamiento analgésico, ¿no? Las pastillas para el dolor, para que no tenga... Y a nivel psicológico, sobre todo para una rinoplastia estética, ¿cómo vas llevando al paciente para decirle, oye, que cuando salgas de quirófano igual tienes una cara que no te encaja con la que tenías antes? O sea, ¿eso cómo puedes hacer tú para llevarlo bien y que él salga y diga, concho, me quedó bien? Normalmente cuando salen de un procedimiento de una rinoplastia, el paciente sale con la nariz con una especie de férula, ¿no? Con esa férula lo que hacemos es controlar primero cuando se rompe el hueso para crear la rinoplastia, que esa fractura quirúrgica que se hace no se desplace. Luego controlar también el hinchazón, el edema, ¿no? Que se produce en el pos. Entonces, claro, realmente el paciente cuando se ve la primera vez la nariz suele ser a la semana, aprox. Entonces, cuando sale va a estar muy hinchado, evidentemente, y tal, pero no lo va a ver hasta una semana después. Y, evidentemente, explicarle bien, mucha información. Oye, mira, vamos a tener un resultado temporal, no es el definitivo, vas a salir muy hinchado, con hematomas, probablemente saldrán unos hematomas aquí, como unos ojos de mapache, que van a ir cambiando de color y migrando en la cara. Pero bueno, es sobre todo explicarle qué va a pasar después. Bueno, también casos de éxito que hayas tratado, pacientes que te hayan escrito en Google o así, de reseñas, seguro que hay bastantes. A la gente pues dice, bueno, tendré un resultado bueno. Hablamos de otra cirugía que también haces, que es la liposucción. ¿Qué es la liposucción? La liposucción es una técnica que lo que hace es quitar
la parte grasa del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con una cánula, que es como una especie de varilla, es ir a diferentes áreas y modelarla, quitarle ese exceso de grasa. Y luego, dependiendo si se quiere complementar con alguna cosa, esa grasa que quitamos la podemos tratar y ponerla en otra zona o desecharla. Vale, y en torno a la liposucción, que yo vi uno de los vídeos que publicaste, también hay el lipopeeling o Lipofilling. Eso es. Lipopeeling. ¿Qué diferencia hay? Pues el lipofilling es lo que acabamos de hablar, justo sacar la grasa, tratarla y ponerla en otra zona, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo quiero quitar de la zona abdominal, pero me gustaría aumentar las mamas o me gustaría aumentar la zona del glúteo, ¿no? Pues se puede hacer eso se llama lipofilling. Bueno, liposucción asociada a lipofilling. Y la liposucción pura es simplemente quitas y desechas la grasa. Vale, ¿y cuáles son las áreas más comunes del cuerpo para llevar a cabo una liposucción? Normalmente la zona abdominal, es un poco la zona abdominal, flancos, es decir, las cartucheras, suelen ser un poco las áreas donde más comúnmente se lleva la liposucción. La zona de la papada a veces también, esas papadas así que son pesadas. Vale, y ahora esta pregunta ya es más personal porque me toca vivirla a mí, a mi padre y a mi abuelo casi, que yo creo que es algo hereditario, que es la caída del párpado, que mi abuelo se sometió a cirugía y resulta que le vuelve a caer. Entonces, eso no sé si hay alguna optativa a la cirugía o no y cómo se puede llevar a cabo para que sea buena, vamos. Claro, hay que ver un poco por qué cae ese párpado. El párpado puede caer porque, por ejemplo, tengas un remanente de piel, es decir, la parte de la piel del párpado superior, cuando vamos cumpliendo años, va perdiendo elasticidad y va cayendo, ¿no? Va perdiendo ese tono que tiene la piel. Entonces ahí hacíamos una resección cutánea, una resección de la piel y ya. O por el contrario, si el problema es en la zona de la cola de la ceja, ¿no? Que es la caída, por ejemplo, de la parte lateral de la ceja. Ahí lo que haríamos serían diferentes técnicas para posicionar de nuevo la ceja en su sitio, que pueden ser técnicas quirúrgicas o técnicas, por ejemplo, con hialurónicos que creen como una especie de reborde óseo o como una especie de toxina para tratar que unos músculos tensen y otros se relajen y conseguir un poco de efecto de elevación. Que esos son los Foxy Eyes, ¿no? Que denominados Foxy Eyes, que no exactamente. ¿no? Eso es otra distinta. El Foxy Eye lo que consiste es en crear una estructura en la parte lateral del ojo, ¿no? Es como afinarlo, crear un ojo así como más asiático, más... Vale. Vamos a otro tipo de cirugía también, que es de los últimos tiempos pues algo controversial y que cada vez se sabe más, igual también por innovación, que es el tema del cambio de sexo. ¿En qué consiste esta cirugía? Pues la cirugía de reasignación de género lo que se hace es modificar determinadas partes del cuerpo para adquirir un aspecto diferente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, unas mamas de aspecto femenino o que conocemos nosotros como aspecto femenino, reducirlas para que nos alcance ese concepto que tenemos nosotros de tórax masculino, ¿vale? O no solo a nivel corporal, sino a nivel genital. Imagínate un pene, modificar su estructura, su anatomía y hacer pues una neovagina, una vagina con esa anatomía que hay en la zona. Y los pacientes que se someten a este tipo de cirugías, ¿qué preparación física y mental necesitan para, oye, decir, lo voy a hacer y va a salir bien? Porque creo que son operaciones, bueno, de muchas horas en quirófano, o eso había escuchado, creo. Claro. Pues lo primero que tienes que hacer es hablarlo y saber qué quieren realmente, ¿no? Porque nosotros asociamos ser hombre o ser mujer a tener vagina o pene y eso no siempre es así. Es decir, existen hombres trans o mujeres trans que realmente modificando su estructura del pecho, listo, y realmente no necesitamos más. Es decir, al final tienes que ver qué necesita cada uno. Es decir, no tenemos para ser lo que conocemos, el concepto de hombre o de mujer, no tenemos por qué tener un pene o una vagina, ¿no? Es decir, eso al final es una parte de nuestro cuerpo que le damos nosotros un concepto de esto pertenece a A o pertenece a B, ¿no? Entonces tienes que ver eso individualmente, qué necesita o qué le gustaría tener ese paciente. Como reto cirujano, ¿qué te es más o qué es más difícil? ¿De pene a vagina o de vagina a pene?
Es más difícil de vagina a pene, porque cuando tienes una vagina, el tejido no está ahí. Tienes que cogerlo de otra parte del cuerpo, prepararlo, hacer como un pene, un falo, y ponerlo en esa parte, ¿no? Normalmente se suele coger musculatura del antebrazo. Y en el caso de pene a vagina hay un exceso de tejido que tú puedes retirar y haces como una especie de inversión, como cuando metemos un calcetín sobre otro, y realizas con eso, con ese tejido que sobra, una vagina. Que a veces hay que complementarlo con trozos de intestino y demás, pero en general, a grandes rasgos... Joder, qué curioso que te quiten y puedas hacer lo que es la estructura del pene. Y a nivel de estímulo y placer, ¿cómo se llega luego a recuperar ese estímulo? Pues, por ejemplo, cuando se hace una vagina, cuando previamente hubo un pene, lo que se hace es que el glande se recorta y se posiciona en la zona donde iría el clítoris, ¿no? Entonces, digamos que tiene como un glande pequeñito en la zona clitoriana. En el caso de un neopene, es decir, que haya habido una vagina y que construimos un pene, lo que hacemos es una unión de los nervios sensitivos del antebrazo. Entonces, esos nervios que nos dan la sensibilidad en el antebrazo, los unimos a los nervios de la zona genital, para que transmitan ese estímulo. ¿Y qué duración aproximada pueden tener este tipo de cirugías? Depende. Depende mucho. Pero se hace todo en una sesión, ¿no? ¿O va por partes? Se intenta hacer, pero a veces se hacen diferentes fases. Por ejemplo, en el caso de hacer un pene, lo que se suele hacer habitualmente es construyes primero el falo y luego pones los testículos, ¿no? En un segundo tiempo. Y en la primera sesión, pues lo que haces es eso, construyes la forma de pene y luego pues reduces los tiempos quirúrgicos. Al final, cuanto más se prolonga la cirugía, pues existen algunos riesgos, ¿no? Por estar tanto tiempo inmovilizado, con una máquina que respira por ti, etc. Y pues se hace... ¿Y has notado que en los últimos años ha crecido esta demanda? Yo creo que más que ha crecido la demanda de reasignación de género, que evidentemente siempre estuvo, lo que pasa que, gracias a Dios, ahora la vemos... Se conoce más. Exactamente, la hemos normalizado, la hablamos sin tapujos. Yo creo que la gente es muy consciente realmente que no tienes por qué tener A o B para sentirte A o B, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha evolucionado a bien, ¿no? Es decir, que el concepto de normalizar la situación, que es como debe de ser, Sí. ha ido avanzando y favorablemente. Tras esta cirugía, ¿qué seguimiento médico y emocional debe tener el paciente para afrontar con éxito el cambio? Pues, por ejemplo, cuando se hace una vagina, hay que hacer un proceso, por ejemplo, de dilatación progresiva, ¿vale? Entonces, los pacientes, tú piensas que ese tejido que has puesto en la zona tiene que estirar y albergar un pene en una relación sexual, un coito, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento de que eso vaya bien. Hay que ver si hay algún tipo de complicación, como puede ser infección, fístulas, sangrados, etc. Y luego, como bien decías, la parte emocional. Hablarlo, normalizarlo, que te consulten dudas, preguntas que tengan, que no se vayan de la consulta quedándose una duda de, oye, ¿me pasa esto? ¿Es normal? Hay que tener una muy buena relación médico-paciente. Y ahora, así como pregunta genérica de todo lo que han sido cirugías, ¿vale? Hay muchas de las que hemos hablado antes, como rinoplastias, o sea, estéticas todas, ¿no? Rinoplastias, lo de las orejas, las mamas, pechos. Todo esto es algo que a día de hoy el Estado no paga y muchas veces digamos que son por motivos de salud mental, ¿no? Por las que se someten algunas personas, creo. Entonces, ¿esto crees que debería ser subvencionado por el Estado, no? ¿O te estoy metiendo en una complicación? Yo creo que es un tema muy controvertido. Sí, ¿no? A ver, por ejemplo, pacientes que hayan tenido un cáncer de mama, una cirugía reconstructiva de un cáncer de mama, yo creo que poca gente se la cuestiona, ¿no? Al final hemos tenido un problema de salud y lo que queremos es que ese paciente o esa paciente tenga el mejor resultado posible después de su enfermedad, ¿no? Entonces ahí es un tema que yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo. Y lo otro, como buen pseudo gallego, te diría depende. Evidentemente, las cirugías estéticas, gran parte de ellas es una elección del paciente y claro, pero hay
procesos, por ejemplo, imagínate una gigantomastia, que es una chica joven que tiene a lo mejor pues 3 kilos de mama de más o 2 kilos de mama de más, casos que la verdad que pues le hacen hongos debajo de los pliegues, tiene problemas cervicales, hernia cervical, etcétera, etcétera. Pues a ver, hay que plantear que ahí lo que se busca más que la parte estética es la parte funcional, ¿no? O un paciente que a lo mejor ha perdido pues 70, 80 kilos después de una cirugía bariátrica y que ahora tiene toda la piel que le cae, que se le infecta, que le tapa el pene, que tiene que tomar antibióticos, que a veces está ingresado incluso por infecciones de la piel serias, pues hay que planteárselo porque más que una cirugía estética es una cirugía funcional, ¿no? De salud total. Claro, entonces, pero también porque la morbilidad, es decir, los problemas derivados de mantener eso son altos, ¿no? Es decir, tú piensas eso, un paciente que a lo mejor no pueda ir al baño porque tenga un faldón en la zona de los genitales, tenga hongos genitales, luego se infecte, esté ingresado una semana, tenga que tomar antibióticos cada X tiempo, no salga también porque psicológicamente, no sé. Claro. Sí, y eso, ostras, diciéndolo, y es evidente. O sea, es lógico que hay un problema de salud. Eso no está subvencionado. La bariátrica, por ejemplo, en general sí, pero claro, es que aquí muchas veces pasa que se confunde la parte funcional con la parte estética, ¿no? Entonces hay que explicar bien qué es cada caso, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las mamas, esas enormes que producen pues, un problema de salud real, con pacientes que tienen que ponerse pues, cremas, antibióticos o lo que sea, pues evidentemente tenemos un problema real. ¿Vale? ¿Qué parte es estética y qué parte funcional? Bueno, yo creo que hay que centrarse en la parte funcional y verlo como un problema realmente, ¿no? Bueno, hablando de temas controversiales, vamos a adentrarnos en un reto que tenemos aquí preparado. Que Miedo es... me dais. Bueno, te vamos a poner diferentes personajes y tienes que decir qué se hicieron y, bueno, tu sincera opinión. Tenemos en el número 1, Pedro Sánchez. Bueno, ¿Se hizo algo, no? el saber que se hicieron al 100% es difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas que están tan bien hechas a veces que se nos pasa por desapercibido. O sea, eso es un mérito. ¿Qué se hizo Pedro Sánchez? Buah, pues a ver, yo imagino, o viendo esas fotos que me habéis puesto, que algo de láser de CO2, a lo mejor algo de toxina, la hidratación cutánea parece que es buena, entonces a lo mejor se hizo algún tipo de procedimiento de hidratación de la zona de la piel. Sí, yo diría que un poco... Bastante armónico, ¿no? Sí, o sea, a ver, ha sido una buena cirugía. Al final, lo que consiste en las cirugías estéticas es un poco mejorar tu armonía facial, ¿no? Más que cambiarte tus rasgos, ¿no? Entonces, de hecho, en el día a día, yo os aseguro que vamos por la calle, pasamos al lado de gente que se ha hecho cosas, pero no lo notamos, ¿vale? Eso es más de lo que os podéis imaginar. Eso es lo bueno. ¿Y por qué es un tema, en muchas personas, vamos, por qué es un tema tabú decir que se ha sometido a cirugía estética? Eso está también cambiando y está cambiando yo creo que a bien, ¿no? Porque lo tenemos como he tenido que recurrir a esto para conseguir esto otro, ¿no? Entonces eso. Pero eso es, por ejemplo, de España, porque en países como Latinoamérica se ve como todo lo contrario, ¿no? De hecho, lo habitual es intervenirse, ¿no? Hacerse, por ejemplo, un aumento de mamas o subir los pechos, etcétera. Pero porque socialmente es como algo más habitual, ¿no? Que hemos normalizado allí en Latinoamérica. En España, claro, pues eso, lo ocultamos también porque la gente pues intenta esconder qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Social, quizás, también en tema también. de envidias. Claro. Bueno, un poco todo. Bueno, vamos con la segunda invitada, Isabel Presley. También es un tema de edad, pero sí se pudo hacer. Bueno, yo creo que la rinoplastia es evidente, ¿no? Luego imagino que toxina por la edad que tiene y la forma de la frente y la forma de la ceja. De hecho, si os dais cuenta, la cola de la ceja, la parte lateral la tiene más elevada. La zona de temporal, que es esta zonita de aquí, se ve que ahí probablemente habrá puesto algo de hialurónico para conseguir un poco de efecto lifting de cola de ceja y de zona temporal. Pómulos. Completita. Sí, bueno, probablemente el óvalo también tenga algo. Y el tema de la rinoplastia, yo aquí, viendo la suya natural, pues incluso hasta, bueno, opinión, me parecía bien.
¿Qué opinas de esta remodelación? Claro, habría que ver si es una rinoplastia secundaria o es una rinoplastia primaria. Es decir, al final la rinoplastia puede ser una rinoplastia secundaria. Por ejemplo, la foto que me habéis puesto ahí, la previa, parece que tiene como una fractura en la zona de la nariz. Si os dais cuenta, está como hundido. ¿Sí? Entonces, claro, a veces para levantar y corregir ese tabique se puede necesitar un injerto de cartílago costal, ¿no? De la costilla. Y eso hace que el resultado final sea diferente o no tan bueno como una rinoplastia de otras características, ¿no? Entonces a lo mejor pues tenía una desviación del tabique o estaba esa zona muy hundida y se necesitó ese cartílago para levantarla. Claro, es que yo viendo ahí esa foto creo que es un caso también complejo, ¿eh? Complejo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente invitado de Zona Norte. Sería Cristiano Ronaldo. ¿Qué se hizo en la cara? Bueno, yo creo que bastantes cosillas. Le veo como una masculinización facial, ¿vale? Una masculinización en la zona facial, la zona del mentón, toxina, es evidente. Luego parece que también proyectó un poquito el pómulo, los dientes también, evidentemente, está ahí. Creo que también, al menos por la foto que me habéis puesto, un poco de corrección de oreja, parece. Bueno, y eso es uno de los casos más sonados, incluso hasta polémicos, creo, que es la de Balenciaga, si no me equivoco. Y creo que es algo pues, de negligencia incluso. Claro, ahí habría que plantearse, porque esta chica también tiene una edad, la medicina estética ha evolucionado mucho. A día de hoy ponemos tratamientos que son más biológicamente compatibles. A lo mejor esa chica empezó a hacerse tratamientos cuando no se sabía o se sabía muy poco de la parte de qué pasaba con los productos. Y lo que vemos es el resultado de un depósito como puede ser, por ejemplo, los polímeros, ¿no? Que son productos que ya no se usan, no se inyectan. Y a lo mejor lo que estamos viendo es ese depósito de esos polímeros que se puso hace años, cuando no se conocía qué pasaba con el tiempo, ¿no? Entonces, yo, por lo que veo ahí, me da más esa ¿Y sensación. vuelta atrás? O sea, si se puede llegar a recuperar o es complicado ya Claro, esos productos. ahí depende el tipo de productos que tengas puesto, el plano donde esté, etcétera. Porque los polímeros, por ejemplo, para resolverlos hay que quitarlos, ¿no? De la zona. Entonces habría que hacer como una especie de cirugía, ir a la zona donde está el polímero, quitar, siempre y cuando sea polímero y no sea otra cosa. Porque, claro. Y ya por último, para finalizar, y yo creo que es un caso de éxito, Camilo VI. Bueno, nada mal. Bueno, Camilo VI, yo creo que toxina, sí, se ha puesto toxina, algún hialurónico probablemente, la zona del mentón, parece que un poquito de masculinización facial. ¿Le pudo ayudar la genética a lo mejor? Hombre, evidentemente, siempre ayuda genética. Y yo tengo dos preguntas más, ¿vale? También son un poco así del estilo. Pero, por ejemplo, Kylie Jenner, que yo creo que está hecha a medida, vamos, es la sensación que me da a mí. ¿Crees que es un buen ejemplo de cara a los jóvenes o a las jóvenes para llegar? Porque al final las redes sociales, por suerte o por desgracia, a día de hoy hay a chicas jóvenes que pues, le crean unos miedos el ver a semejantes chicas tan perfectas en todos los sentidos, casi que siguen unos estándares de belleza. ¿Crees que eso influye en las chicas jóvenes a la hora de, oye, me quiero parecer a Kylie Jenner, tal, no sé qué? Claro. A ver, evidentemente, cualquier influencer o cualquier persona que tiene influencia en masas hace que sus masas quieran imitar su patrón. Claro, ahí hay que ver también que no es solo, en caso de, por ejemplo, redes, no es solo la parte de la cirugía o la medicina estética, sino también la combinación de luces, maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la iluminación, vosotros sabéis, muy importante. Puedes hacer la misma foto con una buena iluminación y con una mala iluminación y va a cambiar totalmente el resultado. Claro, eso también es importante y hay que transmitirlo, ¿no? Porque no es todo lo que vemos. De hecho, muchas veces vemos a nuestros famosos al descubierto en la playa o lo que sea y vemos cómo son en la vida real, efectivamente. Entonces... Y otro que tengo yo, que es muy peculiar para mí, o sea, me cuesta entenderlo, la verdad, es ¿qué opinas de Black Alien? O sea, cómo alguien
no sé, yo es que no lo concibo, me gustaría que tú dieses tu opinión con respecto a eso y si tú como cirujano plástico estarías dispuesto a hacer ese tipo de cosas sobre una persona. Claro, hay que ver primero el contexto en el que se lo hizo, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que un cirujano plástico no haría eso, ¿vale? O al menos en España, en Europa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la medicina en general es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño, ¿no? Entonces, claro, yo personalmente, en mi caso, no lo haría. No lo haría porque, claro, es algo que va un poco en una línea diferente a lo que la anatomía o la fisionomía del cuerpo. ¿Y qué consejo daría a quienes están interesados en mejorar su apariencia, pero aún tienen dudas? Información. Información. Mucha información. Que lean, que cuestionen, que pregunten, que se informen bien antes de hacer cualquier cosa. Y que vayan a un profesional que realmente sea un profesional, que los mire directamente en el tú a tú y que analice cada caso individualmente. He visto que durante la entrevista has hecho varias, te has centrado muchas puntualizaciones en el tema de profesional. Esto me lleva a pensar que hay en España mismo, incluso hay gente que hace cirugías plásticas sin ser profesionales. ¿Cómo puede dejarse, o sea, cómo se deja que se hagan este tipo de cosas? Yo imagino que muchas veces es por el desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final la cirugía plástica como especialidad, el transmitir que eso es una especialidad médica que lleva implícito una formación, una experiencia y tal, la sociedad es difícil, ¿no? Y claro, cuando tú vas a un profesional, confías en ese profesional, ¿no? Y no le preguntas, es como cuando te subes a un autobús, tú no le pides el carnet de conducir autobuses al conductor de autobús porque das por hecho que ese profesional que está conduciendo sabe llevar ese autobús, ¿no? Pues pasa un poco, yo creo que eso. Entonces, yo creo que la gente cada vez es más consciente de que necesita ir a un sitio donde quien tiene delante, que el especialista que tiene delante sepa lo que está haciendo, que te cuente con las condiciones de seguridad para llevar a cabo los procedimientos de la mejor de las maneras posibles y que la analice y que la informe, en su caso personal, qué se puede o qué no se puede hacer y cuáles son los pros y los contras. Desde luego esta entrevista va a ayudar a mucha gente que quiere hacer cirugía plástica o se quiere hacer algo estético. Y bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Muchas gracias de verdad a vosotros, lo pasé genial. Y cuando queráis repetimos. Hasta la próxima. Hombre. Hasta luego.